Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. En el capítulo 57 hay un mensaje de esperanza. Yo no sé cuántos en esta noche estarán sin esperanza, sin fuerzas, tal vez pensando que ya todo está perdido, sufriendo un quebranto tan tremendo. Tal vez tu salud fue quebrada, quizás tus sentimientos están siendo quebrados en esta noche. Aún tu vida espiritual, hay muchos creyentes que están escuchando en esta noche, a quien Dios les ha puesto para que escuchen allí de lleno este mensaje, que están quebrados espiritualmente, que por momentos llegaron hasta un avance espiritual y de allí nunca más avanzaron. Llegaron hasta una etapa y de allí nunca más vieron un progreso, vieron un avance. Hoy Dios quiere decirte algo. Vos que hace mucho tiempo que ya no hablas en lenguas, porque pensás que las lenguas son un invento tuyo. Vos que hace mucho tiempo que no llorás por el perdido, porque pensás que para eso hay otra gente. Vos que hace mucho tiempo que no sentís la presencia de Dios, porque crees que no sos digno de sentir, porque crees que Dios se está alejando cada día más de tu vida. Hay una palabra que dice así, libro de los Salmos, capítulo 57, verso 1. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Palabra de esperanza, de vida eterna, que rompe las mentiras del diablo, echa fuera los argumentos, los lleva cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios. La palabra de Dios tiene una particularidad muy grande. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lleva cautivo, dice la Biblia, al pensamiento que no corresponde a las cosas bíblicas, a las cosas de Dios. Si esta noche estás en depresión, deja que este mensaje entre, aunque sea en tus oídos, y vas a ver cómo tus pensamientos son llevados cautivos, dice la Biblia, a la obediencia a Cristo. La depresión se va a tener que sujetar a la palabra de Dios en esta noche. La amargura se va a sujetar a la palabra de Dios en esta noche. La tristeza se va a sujetar a la palabra de Dios en esta noche. Y la debilidad, los pensamientos de derrota, los pensamientos de debilidad tienen que venir corriendo ahora, después de que esta palabra fue proclamada con poder, y ahí hincarse de rodillas ante la palabra viva de Dios que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga el débil: fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Esto es algo maravilloso. Pero el pensamiento que tal vez está reinando en tu vida no corresponde seguramente a la palabra de Dios. Hoy esta palabra va a estar llevando cautivo tu pensamiento. Yo no sé cuál es el pensamiento malo que está gobernando. Hay creyentes que están hoy siendo acechados por pensamientos de adulterio, de fornicación. Necesitas escuchar la palabra de Dios.
Hay creyentes que hoy están siendo acechados incluso por pensamientos de suicidio. Necesitas prestar atención a esta palabra, no dejar pasar este mensaje. Hay personas que hoy tienen pensamientos de abandono, de soledad, se sienten despreciados. Entonces hoy tenés que escuchar esta palabra, porque esta palabra está cautivando a ese pensamiento y lo va a llevar allí a la presencia de Dios, a la obediencia a Cristo. Va a hacer que ese pensamiento se doblegue ante el pensamiento divino que hay en esta noche. Hay algunos que se estaban por quitar la vida, personas a quien Dios hoy les está permitiendo que escuchen esta palabra. A través de esta palabra tu pensamiento se va a doblegar, no va a reinar más en tu mente. Hay creyentes que no pueden ya luchar con los malos pensamientos, que no pueden luchar con las cosas que vienen a su mente, son demasiado fuertes. Son pensamientos que son tramados en el mismo infierno. Son pensamientos que son organizados y planeados en los cuarteles centrales del mismo diablo para destruir tu vida espiritual, para estancarte espiritualmente, para apartarte de la fe de una vez por todas y para que luego seas un bocado fácil en la boca de Satanás el diablo. Pero hoy hay una palabra de vida eterna, y esta palabra es espada, y la espada corta todo argumento, y la espada rompe toda ligadura, toda cadena. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¡Aleluya! No sé cómo te encontrás hoy, pero lo que sí sé es que esta palabra hoy tiene poder, y que esta misma palabra es la que te va a sacar adelante. Yo sé que hay creyentes que están en derrota hoy porque no se animan a confesar la palabra de Dios. No pueden confesar las promesas bíblicas. No pueden confesar la palabra que trae esperanza. Dice la Biblia que meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Meditarás en él. Y no te vas a apartar ni a diestra ni a siniestra. Entonces, dice la Biblia, Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si las cosas no están saliendo bien es porque la palabra no te guía. Es porque no estás escuchando palabra viva de Dios. No dejas que la palabra cautive los pensamientos negativos, que la palabra aprisione con cadenas a los pensamientos de desánimo. Dios no te llamó a esto, dice la Biblia así. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase la amargura, hasta que pase la dificultad. En ti he confiado, oh Dios, y sé que en el medio del dolor y en medio de la ansiedad voy a ir bajo la sombra de tus alas, y allí voy a estar seguro. Y el diablo va a pasar de largo y no me va a encontrar, porque dice la Biblia que ahora tu vida está escondida en Cristo Jesús. Tu vida está escondida en Dios. Tu vida está escondida detrás del Espíritu Santo. El diablo te busca y no te puede encontrar. ¡Aleluya! Así dice la Biblia. Me ampararé bajo la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos. Si hoy estás viviendo tiempos de quebranto, quebranto espiritual, quebranto en la fe, mira, no es un pecado vivir un momento de un bajón espiritual, ni es un pecado sentirse en desánimo, porque dice la palabra que muchas son las aflicciones del hombre justo, mas de todas ellas, dice la Biblia, las librará Jehová. No sé cuál es hoy tu quebranto, pero Dios te está llamando hoy bajo la sombra de sus alas. No sé cuál es el quebranto. Tal vez estás viviendo de quebranto en quebranto. Quebranto en lo económico, quebranto en lo sentimental, quebranto en lo espiritual. Estás siendo quebrantado sobremanera. No será el tiempo de que corras así como un niño corre a los brazos de su padre. Hoy Dios está con sus brazos abiertos y podés cobijarte hoy bajo el abrigo del Altísimo para que mores bajo la sombra del Omnipotente. Y dirás: a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi refugio, mi libertador, ¿en quién confiaré? ¡Aleluya! Muchos cometen un error tremendo, un error terrible, un error que, mira, cuando estás en el quebranto, viviendo en el medio del quebranto, no hay lugar al error. Y si cometes un error grave allí, tal vez nunca más salís del quebranto. Hay creyentes que están viviendo años en el quebranto. Y ni hablar de aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuánto tiempo hace que están viviendo una vida de quebranto?
de quebranto en quebranto. Todo les sale mal. No hay una sola cosa que les haya salido bien. Como cuando alguien hablaba con cierta persona que aparentemente le iba bien en todo lo que emprendía, en su negocio. Y mientras este hablaba, le dijo: parece que estás prosperando. Le dijo este creyente: parece que las cosas te van bien. Y él miró hacia su alrededor y dijo: esto es lo único que pude hacer bien en mi vida. Todo lo demás fue un desastre. De quebranto en quebranto, de pena en pena y de dolor en dolor. Pero para los que creen en Dios y para los que en medio del quebranto se aferran a las promesas de Dios y se aferran a la palabra de Dios, hay una esperanza diferente. La Biblia dice: irá andando y llorando el que lleva la semilla, el que tira la semilla, pero luego volverá contento, con una sonrisa de oreja a oreja, cuando trae ya el fruto, cuando trae la bendición, cuando Dios le abre las ventanas de los cielos. ¡Aleluya! Es que va a cambiar tu manera de mirar las cosas. Dios dice así: que vengas hoy bajo la sombra de sus alas hasta que pasen los quebrantos. ¿Sabe Dios que esa carga no la podés llevar? ¿Sabe Dios que esa dificultad es muy grande para ser enfrentada en las circunstancias en las que te encontrás? ¿Sabe Dios en esta noche que no te quedan fuerzas para seguir peleando? Entonces Dios te dice: vení bajo la sombra de mis alas. Te voy a cubrir y te voy a proteger. Te voy a fortalecer hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase la dificultad, hasta que pase la hora de la prueba, hasta que pase el momento de dolor. El mundo está viviendo momentos terribles en este tiempo. Miles de demonios plagan la faz de la tierra y están quebrantando hogares día a día. Jóvenes son quebrantados, salen con esperanzas al mundo pensando que van a conquistar el mundo. Mira, nadie pudo conquistar el mundo. El mundo conquistó a muchos. El mundo los doblegó y los llevó a vivir una vida que no querían vivir. Y después se dan cuenta que están en medio del quebranto y ya no pueden hacer nada. Pero sé que hay alguien hoy escuchando esta palabra, por radio, por cassette, que desde este momento, desde este día, este va a ser su día. Desde este día va a correr directamente bajo la sombra de las alas de Dios. Si estás cansado de vivir en el quebranto, si estás cansado de sufrir, si estás cansado de recibir golpes sin saber de dónde vienen esos golpes, es tiempo de que vayas y te cobijes bajo la sombra del Omnipotente. Ahí habrá una esperanza, ahí habrá un futuro, habrá expectativas mejores y las cosas van a salir adelante. Y dice la palabra: y vas a mirar la aflicción antigua como aguas que pasaron. Y las cosas viejas van a quedar atrás y Dios va a hacer nuevas absolutamente todas las cosas. En una oportunidad, cierto varón de Dios llamado Elías, la Biblia cuenta que Elías le tocó vivir en un tiempo muy duro, un tiempo en el que la hechicería y la brujería era moneda corriente, tiempos actuales, un tiempo en el que se idolatrizaba la pasión, el sexo, tiempos actuales, en un tiempo en que la gente no creía en Dios, ni nada quería saber de Dios, tiempos actuales. A Elías le tocó vivir un tiempo en el que aquel que estaba en el poder podía matar y podía decidir el futuro de ciudades, de aldeas, de pueblos, de naciones, tiempos actuales. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que Elías estaba en medio de la aflicción y en medio del dolor, fueron uno de los tiempos más terribles que hubo sobre aquel territorio, aquellas tierras bíblicas. Vino un hambre sin precedentes, era un hambre terrible. Tiempos actuales, el hambre está poblando la faz de la tierra. Cada día son más los países que son golpeados directamente por el hambre, por la desocupación. Si no, solamente basta que eches una ojeada al diario de ayer y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Eran los tiempos de Elías y son estos tiempos. Y dice la palabra que Elías comenzó a caminar en fe y en poder y en victoria. Elías sabía que el Dios que estaba predicando era un Dios poderoso. Hizo señales que hombre alguno no lo hizo aquí en la tierra. Resucitó muertos, hizo descender fuego del cielo, proclamaba la palabra con poder y con autoridad.
no le temía a las circunstancias difíciles. Pero dice la Biblia que en un momento Elías fue tocado. Un dardo de fuego llegó al corazón de Elías. Algo ocurrió en la mente y en el corazón de Elías, que en un momento de caminar en victoria se encontró caminando solo en un desierto, en amargura y en aflicción de espíritu, en tristeza y en derrota. Dice la palabra que Dios le salió al encuentro allí. Elías estaba solo. Elías pensó y dijo: mejor, me gustaría mejor irme a vivir en el campo solo y no tener que ver el pecado del pueblo, y no tener que tal vez mirar a diario todo lo que está ocurriendo en la gente, en el mundo. Niños que son golpeados, abusados, abandonados. Dice que Elías, al ver las circunstancias, aparentemente el diablo le tiró un dardo de fuego que penetró allí en la armadura de Elías. Elías era un creyente de poder. Dice la palabra que a Elías lo arrebató un carro de fuego y que él no murió. Pero mira, aún los creyentes de poder pueden ser alcanzados por un dardo de fuego del maligno. Aún los creyentes que caminan en victoria pueden ser quebrados y golpeados y quebrantados. Pero dice la palabra de Dios que la actitud más correcta del creyente es acudir directamente bajo la sombra de las alas de Dios hasta que pase el quebranto. No puedes luchar contra Satanás, el diablo, en las condiciones en las que estás. Si estás quebrado en esta noche, ni siquiera tenés fuerza ya para sostenerte en pie vos mismo, ¿cómo pues vas a libertar a otras vidas de la esclavitud de las drogas, del alcohol, de los vicios? ¿Cómo vas a sostener a tu familia si vos mismo no te podés sostener ya con tu estado de ánimo depresivo, de amargura? Dice la palabra de Dios que Elías entonces comenzó a caminar en un lugar desierto hasta que Dios se le salió al encuentro a Elías. Como hoy te está saliendo al encuentro a vos en esta noche, de estar caminando en victoria, predicando la palabra en la calle, en los hospitales, en la cárcel, en los geriátricos. Aún pastores, predicadores y líderes que hoy están en quebranto. Mirá, y esto no es un síntoma de debilidad, ni es un síntoma de fracaso. El quebranto es un síntoma de que sos un ser humano. Los hombres sufrimos quebranto. Hay algunos que tienen temor de decir: estoy quebrado, estoy quebrantado, estoy pasando un momento tan difícil que no sé cómo lo voy a pasar, porque creen que la gente les va a decir qué débil que sos. Pensé que eras otra clase de creyente. Mira, aún los creyentes más fuertes fueron quebrados en un momento. Jesús fue quebrado, su humanidad fue quebrada. Estaba sufriendo el quebranto. Y él decía: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra que estaba de rodillas. ¿Por qué estaba de rodillas? Porque buscaba la sombra de las alas de Dios, buscaba el cobijo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Ahí él iba a recibir fuerzas. Dice la palabra que mientras permanecía en oración, entonces descendió la fortaleza de lo alto. Ángeles descendieron y le dieron consuelo, le fortalecieron, le dieron esperanza, ánimo. Vamos un poco más, todavía no está todo dicho. Así la palabra cuenta que le ocurrió a Elías. Elías fue quebrado. Y de ser un creyente de poder, mira, uno de los profetas que no tiene ninguno que se le iguale o llegue a igualarse en las obras que él hizo, en la comunión que tuvo con Dios. Y luego, ¿cómo se fue de esta tierra? De una forma que muy pocos, la Biblia cuenta de dos solamente, uno de ellos era Elías. Dice que se fue en un carro de fuego a la gloria de Dios. ¿No te das cuenta? Alguien dice: pero si Dios me ve así quebrado, quizás Dios no me quiera utilizar más. Al contrario, Dios te va a traer bajo sus alas, te va a fortalecer, te va a dar abrigo, fuerza, fortaleza, esperanza, una visión nueva. Te va a alimentar con la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esa palabra vas a estar fuerte. Luego Dios te puede tomar en un carro de fuego y llevarte hacia su gloria. Eso no significa que Dios te haya desechado, que Dios se haya alejado de ti. Significa que necesitas correr hacia la cobija del Dios omnipotente. ¡Aleluya!
Cuando Elías, dice la Biblia, iba transitando en aquel lugar desierto, atrás quedó la ciudad, el ruido de la ciudad, atrás quedó todo el movimiento de los pueblos, atrás quedó el fuego que él había hecho descender hacía un tiempo, y ahora se encontraba solo. No había nadie a su lado, nadie le podía dar las fuerzas que él necesitaba. No había creyente sobre la faz de la tierra que tuviese lo que Elías necesitaba. No hay nadie en esta tierra que tenga hoy lo que vos necesitas. Absolutamente nadie. Tan solo al escuchar palabra de Dios, dice la Biblia que entonces vino palabra de Dios en medio del desierto de Elías. Dios le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías comenzó a hablar con Dios. Luego dice que Elías se escondió en una cueva. Y Dios le dijo: Elías, ¿pero qué estás haciendo en este lugar? Dice de repente que Dios envió un viento tan fuerte que dice que movía los montes y quebraba las rocas. Y Elías estaba escondido en la cueva y sentía como ese viento tremendo. Mirá, no hay viento semejante aquí en la tierra que pueda parecerse al viento que vio Elías. Porque dice la palabra que el viento que vio Elías o que pudo sentir Elías era un viento provocado por Dios. Era algo tremendo. De tal manera que dice que las piedras se quebraban. ¿Alguna vez viste que un viento quiebre piedras? Bueno, la Biblia dice que ese viento quebraba las peñas. Pero dice que Dios no estaba allí. Elías todavía seguía escondido ahí en la cueva. Y tras el viento dice que un terremoto y la tierra comenzó a sacudirse. De tal manera que Elías comenzó a moverse, pero Elías estaba allí en la cueva escondido. Y dice que él miraba y Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto dice que un fuego terrible comenzó a arrasar con cuanta cosa había quedado después del viento y después del terremoto. Pero Elías todavía seguía en la cueva. Mira, el terremoto, el viento, el fuego no es para los hijos de Dios. La Biblia dice que van a venir tiempos terribles. Pero Dios le había dicho a Elías que se quede ahí. Le había preparado esa cueva Dios para Elías, para que el viento no le dañase, para que el terremoto no le tocase, para que el fuego no le destruyese. La Biblia dice así, que luego tras el fuego Elías seguía escondido en la cueva. No había salido absolutamente para nada, porque sabía que eso no era para él. Amén. ¿Cuántos saben que la enfermedad no es para sus vidas? El dolor no es para tu vida. El sufrimiento no es para tu vida. Si vos salís a encontrarte con el dolor, imagínate que Elías diga: el fuego, qué lindo fuego. Incinerado, y va a quedar allí apenas y sacase un pie de la cueva. El fuego no es para mí, dijo Elías. No, Señor. Sé que el fuego lo mandas tú, pero no es para mí. Y sé que la enfermedad en muchos momentos tú la mandas a los hombres para que se acerquen a ti, pero eso no es para mí. Elías estaba en quebranto. Y lo que menos necesita alguien que está en quebranto es otro quebranto. Dice la palabra que Elías seguía escondido en la cueva. Y dice que luego tras el viento, tras el terremoto y tras el fuego, se escuchó un silbo apacible y delicado. Entonces dice que Elías salió de la cueva y se cubrió el rostro y se postró ante Dios. Y Dios comenzó a darle palabra y a fortalecerle. En esta noche, hoy estás escuchando un silbo apacible y delicado. Tras tu quebranto, Dios te dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Aleluya! Algo maravilloso. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Déjalos que pasen. No te quieras enfrentar a los quebrantos cuando ya estás debilitado. Es tiempo de que te fortalezcas en la presencia de Dios. Alguien dice: pero quizás yo no entiendo mucho esto. Me cuesta creer y me cuesta entender lo que dice la palabra de Dios. En una ocasión, en la casa de mi padre, de cierto lugar donde había nidos de algunos pajaritos, cayó un pichón bien chiquitito, que apenas ni apenas tenía ni siquiera una plumita. Y cayó de tal manera que no sé, podía entrar hasta en la palma de la mano del niño más pequeño que está en este lugar.
Cuando lo encontraron allí mis sobrinos, lo llevaron para adentro y lo miraban, todavía no tenía ni los ojos abiertos, nada. Apenas tenía formadas las alas, apenas. No podíamos subirlo al nido porque no sabíamos si iban a estar allá la madre de este pichoncito. No lo podíamos dejar ahí tirado porque se lo iban a comer los animales, los gatos. Entonces se le hizo como un nido artificial con un poco de algodón y se lo puso allí y se le comenzó a alimentar. Y en cuanto vos le tocabas el pico al gorrión, abría la boca y comenzaba a comer. No veía absolutamente nada, pero comenzaba a alimentarse. Y así mis padres lo habían puesto arriba de una alacena porque andaba un gato por allí en la casa y era muy peligroso. Y todos los días, y yo cuando llegaba para allá, para la casa de mi padre, bajaba el nido ese y lo miraba a ver cómo estaba, si había crecido, si le habían salido algunas plumas. Lo estaban cuidando así hasta que le crezcan las plumas, las alas, y pueda volar y pueda escaparse del peligro. Mira, pasó el tiempo, pero aparentemente un día yo llegué a la casa y nunca más lo vi al gorrión. Aparentemente el gato anduvo metiendo su mano por allí. Pero mira, en esta noche yo no sé si estás en estas condiciones. No sé si tal vez caíste. Tal vez estás sin fuerzas, no estás preparado para enfrentar la pelea que es muy grande. Quizás todavía no tenés ni plumas, ni podés alimentarte por vos mismo. Pero ahí es cuando Dios quiere alimentarte, es cuando Dios quiere cobijarte bajo la sombra de sus alas. Mira, este pequeño gorrión yo no lo vi más. Aparentemente el gato se lo devoró o algo ocurrió con ese gorrión. Pero mira, algo está ocurriendo en esta noche. Y esta palabra va a ser lo que te va a alimentar y lo que te va a fortalecer. Esta palabra es tu nido artificial para que puedas crecer en esperanza, en fe y en fortaleza. Y la Biblia dice que lo que está en mi mano, nada ni nadie lo arrebatará de mi mano. El gato se puede comer a los gorriones, pero el diablo no te puede comer a vos. Es imposible. ¡Aleluya! Sí, Señor. Pero hay algunos creyentes que todavía no comprenden esto. Y aún sin alas, el orgullo los hace alejarse más y más. Y dicen, yo puedo solo, yo puedo solo. Y ya se encuentran adentro de la boca del gato y sacan la cabeza para afuera y dicen, yo puedo solo. ¿Hasta dónde querés seguir? Dios te dice, vení bajo la sombra de mis alas. Deja que pasen los quebrantos. Para este pequeño animalito era un momento de dificultad tan terrible que era necesario que alguien lo encontrase, que alguien lo agarrase, lo cuidase por un tiempo hasta que pueda valerse por sí mismo. En esta noche esta palabra te quiere dar fortaleza. Si hoy te encontrás totalmente quebrado, esta palabra te dice que vayas hoy bajo las alas de Dios. En su presencia encontrarás fortaleza, en su presencia encontrarás el alimento que estás necesitando para crecer. Hay creyentes que apenas conocen a Cristo y reciben a Jesús en sus corazones, salen al mundo y quieren enfrentarse a todo, como aquel creyente que apenas había aceptado a Cristo, ya fue y le predicó, se metía en los lugares de prostitución y predicaba la palabra a todo el mundo. Y fue hasta que una mujer se comenzó a desvestir delante de él y se lo comió el gato. No tenía alas, no podía escapar. Huye, dice la palabra, de la ira venidera. Tienes que tener las fuerzas para huir de la tentación, para huir del diablo, si todavía no estás preparado y fortalecido para enfrentarle. Es tiempo de que te cobijes bajo las sombras de Dios. Entonces vendrá de repente la fortaleza de Dios, el crecimiento espiritual que debes tener para enfrentarte con el mundo, para salir y proclamar la palabra a los cuatro vientos. Yo me cansé de ver creyentes predicando en la calle y el otro día bailando en el boliche, predicando en el hospital y el otro día drogándose en la plaza. ¿No te das cuenta? La palabra cuenta que en un momento cierto rey le tocó vivir un tiempo de quebranto. Dice que este rey atravesó un momento de dificultad tan grande que no tan solo
Mira, fue un tiempo malo para él, sino para sus hijos, porque luego de su muerte, cuenta la Biblia que la madre de este rey quería ser reina, quería tener la autoridad sobre todo el reino. Entonces, tras la muerte de su hijo, como ella era como la madre reina, entonces fue e hizo exterminar a toda la descendencia real. Los mató a todos sus nietos, absolutamente a todos, parientes, hermanos, primos, a todos. Cosa que si alguien debía reinar en el lugar de su hijo, tenía que ser ella. Y dice que esta mujer comenzó a reinar. No había nadie más, no había ningún heredero. Pero cuando ella estuvo matando a todos los hijos y a los hijos de este rey, cierta mujer, esposa de un sacerdote, dice que tomó un pequeño niño y lo escondió allí en el templo de Dios. Esta mujer mató a cuantos parientes encontró en todo el país, pero a este no lo pudo encontrar porque estaba escondido en el templo de Dios. Jamás se iba a imaginar que un heredero real, un heredero del rey, podía estar escondido allí. Dice la palabra que pasaron 6 años y esta mujer reinaba, hasta que luego de estos 6 años, aquel niño se comenzó a fortalecerse en entendimiento, en sabiduría, hasta que estuvo preparado para ir y recuperar lo que había perdido. Dice la Biblia que así ocurrió, tal cual como te lo estoy contando. En un momento determinado, ya cuando esta mujer llamada Atalía pensaba que ella era la que se había adueñado de todo el reino por medio del homicidio y por medio de la maldad, dice que todo el pueblo se juntó y allí desde el mismo templo de Dios presentaron, nadie sabía esto, y en un momento presentaron a este rey, a este heredero del rey, el futuro rey de Israel. Este varón se llamó Joás y caminó muchísimos años en la voluntad y en el poder y en la fuerza de Dios, porque había estado escondido bajo las sombras de las alas de Dios. Pasaron los quebrantos, pasaron las dificultades y luego estuvo así con fuerza y con poder. La Biblia dice: fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Es la única forma. Sí, Señor. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Dice la Biblia así: Joás estuvo 6 años en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Alguien preguntará: pero yo estoy en depresión, ¿cómo puedo escapar de los quebrantos? Venite a la presencia de Dios, venite a la iglesia. Pero yo a la iglesia no quiero ir. Es la única forma, el único lugar en todo el territorio de Israel. En los tiempos de Atalía, esta mujer sanguinaria que mató a decenas de hijos y descendientes del rey, solamente uno pudo escapar, uno solo, un solo varón llamado Joás, y encontró su refugio, su amparo y su fortaleza en la casa de Dios. Estos son los mismos tiempos de Joás. Satanás, el diablo, no perdona a nadie que ande fuera de la presencia de Dios. No va a pasar mucho tiempo que vas a estar en depresión. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Los quebrantos andan afuera, pero aquí nosotros estamos llenos del poder, de la gloria, de la fuerza, del Espíritu. ¡Aleluya! Sí, Señor. Tal vez a alguien le cuesta creer esto, pero solamente acércate un día bajo la sombra de las alas de Dios, acércate a la presencia, a una iglesia cristiana donde se predique la verdadera palabra de Dios, y vas a ver cómo los quebrantos van a pasar por la vereda, los quebrantos van a andar por tu casa, por tu trabajo, pero cuando estés en la presencia de Dios, mira, los quebrantos no te tocan, nadie puede tocarte. A Joás nadie pudo tocarlo en aquellos 6 años que le estuvo oculto en la casa de Dios. Alguien dirá: ¿pero qué me tengo que ocultar de las dificultades? No, tenés que acercarte a Dios y fortalecerte en su presencia. Muchos creyentes cayeron en pecado, perdieron su testimonio, porque apenas recibieron a Jesús en sus corazones, quisieron enfrentar al mundo, al diablo, a los demonios y a todos estos juntos. Y no se daban cuenta que todavía no habían podido dejar el vicio del cigarrillo, que no habían podido dejar la ira y el odio. No era el tiempo. Jesús, dice la Biblia, que cuando tenía 30 años recién,
se manifestó con poder y con autoridad. ¿Qué ocurrió? Dice la Biblia que de repente, cuando nació el niño Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños de aquel lugar. Dice que no quedaba ninguno con vida, era algo terrible. Era un lamento nacional, era algo atroz. Entonces dice que vino palabra de Dios a José en sueños y le dijo: huye a Egipto. ¿Cómo? Pero tengo aquí al Salvador del mundo, voy a huir a Egipto. Huye a Egipto. Pero Dios, si este es el Emmanuel, el Dios con nosotros, no es el tiempo todavía. El salmista dijo: en tus manos están mis tiempos. Yo no puedo manejar mis tiempos. No puedo hoy entrar por primera vez a la iglesia y pararme en un estadio y comenzar a publicar el poder y la palabra de Dios, porque tiene que haber un tiempo de preparación. Tiene que haber un tiempo de fortaleza. Un tiempo de alimentarte espiritualmente, de instruirte en las cosas bíblicas. José, obediente a la voz de Dios, dice que fue a Egipto. Y Dios se le manifestó otra vez en sueños en Egipto y le dijo: José, ahora vuelve a Palestina, porque aquel que procuraba la muerte del niño murió. Amén. ¿No entendés? Y usted dice: vení ahora bajo la sombra de mis alas. Y luego le dijo a José: aquel que procuraba la muerte del niño, murió él. Quería matar a este y murió él. El diablo quiere destruirte a vos, los demonios quieren destruir tu vida, pero van a ser destruidos ellos mismos. Entonces vas a salir a enfrentarlos en poder, en victoria, en autoridad y en potencia de lo alto. Aleluya. Digno de gloria al Señor. Dice la Biblia: pero todavía no era el tiempo. Pasaron 30 años, 30 largos años, y Jesús todavía no se enfrentaba cara a cara con el diablo. Sabía que la lucha iba a ser dura, no como alguien que cree en Dios y ya desafía al mismo infierno y después anda llorando por los 4 rincones. Pero ¿qué te está pasando? Tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Si estás fortalecido en Dios, entonces pisale la cabeza al diablo esta noche. Y si no es así, es tiempo de que te acerques a la iglesia. Aquí Dios te va a dar su fuerza, su fortaleza, un crecimiento que tal vez no estás teniendo hoy. Luego sí vas a estar preparado para enfrentarte con los mismos demonios y vencerlos en el nombre de Jesús. Luego de los 30 años, dice que Jesús se sentía preparado ya. Dios le había dicho: ya estás preparado. Pero todavía falta algo. Quizás hay mucha humanidad en ti. Quizás hay mucho sentimiento humano en ti. Dice que el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesús al desierto. Y en el desierto Satanás le tentó. 40 días y 40 noches batallando cuerpo a cuerpo con el diablo prácticamente. ¿Qué te parece? Alguien dice: Señor, quiero ser como el Señor Jesús. Y bueno, empezá. 40 días y 40 noches. ¿No te das cuenta? Una preparación tiene que haber. Ningún soldado que va y a reclutarse o a meterse allí en el ejército le dicen: bueno, tome el fusil y salga, aquel tiene que matar. A los que andan con casco rojo, eso mate. Mata a todos los bomberos. ¿No te das cuenta? No se puede actuar así. Hay algunos que apenas entran a la iglesia, agarran ya todo el arsenal y salen al campo de batalla y no saben ni a quién tienen que matar. Y de repente se juntan en la casa con otro creyente y comienzan a criticar al hermano y comienzan a destruir la obra que Dios hizo y lo que Dios comenzó a construir durante muchos años. ¿Por qué? Porque no saben contra quién tienen que pelear. Comienzan a chusmear de uno, chusmean del otro. Ven todos los 1000 errores en la iglesia de Cristo. ¿Y sabes qué estás haciendo? Criticando al cuerpo del Señor. Lo estás criticando a Él. Dice la Biblia que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y estás criticando su cuerpo
lo que Él tiene. Es tiempo de que te fortalezcas y es tiempo de que entiendas esto. La Biblia dice que luego de 40 días y 40 noches de ayuno y oración, entonces Jesús volvió a la ciudad. Salió de la ciudad de una manera. No se había manifestado como el Hijo de Dios todavía. Dice que salió de la ciudad como un hombre común y corriente. La gente le decía, pero es el hijo del carpintero. Sus hermanas están con nosotros, sus hermanos están con nosotros. Pero cuando volvió ya nadie osaba en decirle el hijo del carpintero. Dicen, Hosana, Hosana, decía la gente, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los ciegos veían, los muertos se levantaban, los paralíticos andaban y toda la gente honraba y publicaba la maravilla del Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Y sé que hay personas que hoy van a tomar una decisión. Bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Si estabas siendo quebrantado hoy sobremanera, no sé cuál es la dificultad, no conozco tu condición, pero Dios dice que Él conoce tu entrada y tu salida. Él escudriña hoy tu corazón y tu mente y sabe que estás viviendo en quebranto y sabe que mucho tiempo no vas a soportar en estas condiciones. ¿Por qué hoy no correr directamente bajo la sombra de las alas de Dios? El diablo no te va a poder tocar, porque antes de tocar te va a tener que tocar a Dios. Es imposible, ni siquiera se va a acercar. La santidad de Dios lo va a rechazar. Si alguien va a tomar esta decisión y desde hoy ponerse bajo el amparo de Dios hasta que pasen los quebrantos, estés fortalecido y luego vos salgas ya armado como un verdadero guerrero para Dios. No, que el diablo no te engañe, que el diablo no te mienta. No seas inconsciente en los caminos de Dios. Yo sé que hay creyentes que predican la palabra y no oran. Sé que hay creyentes que hablan a otra gente de Cristo y de repente ellos tienen su matrimonio destruido. Entonces el otro le dice, pero ¿cómo? No es el Dios que tiene poder y ¿cómo no puede unir tu matrimonio? Ah, no, lo que pasa es que yo tengo una lucha personal con el diablo. Es tiempo que entiendas. Dios quiere fortalecerte, que seas un instrumento en sus manos, pero que tengas un tiempo de instrucción, un tiempo de preparación, que estés bajo las alas de Dios, un tiempo prudente y necesario para todo creyente. Luego sí, vas a salir de ahí con toda la armadura del Espíritu, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, dice la Biblia, ceñido con la verdad, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cortando y derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento de desobediencia y de derrota a la obediencia de la palabra de Dios. Aleluya. En una ocasión nos juntamos a orar con ciertos creyentes. Estábamos charlando así, de repente el diablo se introdujo encubiertamente en la charla. Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos hablando de la derrota. Y un hermano le contaba al otro, sí, yo me acuerdo cuando a mí me pasó tal cosa. Pero y vos no sabes lo que me pasó a mí. Y en un momento yo miraba todo eso y le digo, pero ¿qué van a venir a contar sus penas aquí? Nos íbamos a juntar a orar y estaban contando sus penas. Yo le digo, pero... Y dice, este hermano decía, bueno, lo que pasa es que hay gente que no sabe lo que uno sufre. ¿Y qué querés que le vayamos a contar todas las derrotas? Imagínate que la Biblia cuente todas las derrotas de los siervos de Dios. Mira, ni aún los incrédulos hacen eso. Cuando van a contarte la historia te cuentan todo lo que ellos conquistaron, lo que ganaron, lo que hicieron y no lo que perdieron. Mira, ellos sin fe infunden aliento a la gente. ¿Cuánto más la palabra de Dios y el creyente? Dios no te llama a contar ni a confesar tus derrotas. Eso deja que lo cuente el diablo. El diablo anda contando por ahí que antes eras un alcohólico. El diablo anda diciendo por ahí que antes eras un drogadicto.
El diablo anda diciendo por ahí que antes eras una lesbiana, un homosexual, pero Dios está diciendo por aquí que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Sí, Señor. Llegó a tal punto la conversación que yo le digo, bueno, vamos a orar. Y había uno de los dos que estaba herido de muerte. Todo hablaba malo. Si vos le decías mañana quizás sale el sol, bueno, pero igual después capaz que nieva. Si le decías, pero quizás mañana podemos ir y predicar la palabra en la calle. Sí, pero los corazones están endurecidos, la gente no quiere aceptar a Jesús. Todo lo malo veía. Yo le digo, bueno, vamos a orar. Y de repente nos arrodillamos allí los tres a orar y decimos, bueno, ¿quién quiere orar? Yo por dentro no quería que ore ninguno de los dos, porque me iba a tirar la fe abajo. Y ninguno de los dos quiso orar. Dijo, no, yo no estoy. Uno, mira, hasta el punto en que llegó. Uno dice, no, yo estoy así, no. Y el otro, no, es que yo mira cómo estoy. Bueno, dije, voy a orar yo. Y mientras empecé a orar, el Señor me mandó a recitar todos los versículos bíblicos habidos y por haber, que Él me había enseñado y que Él me había puesto en mi mente y en mi corazón, en los tiempos de debilidad, en los tiempos de quebranto. Entonces comencé a orar. Mira, dije, Señor, tu palabra dice, y comencé, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera. Os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de los señores. Y los que con Él están son llamados, elegidos y fieles. ¡Aleluya! Los pensamientos de depresión que tenían estos dos hermanos comenzaron a ser atados y se iban yendo cautivos. Los hermanos quedaron libres. Terminamos de orar y un hermano decía, sí, ahora vamos a alquilar un local muy grande y vamos a hacer reuniones. Ya estaba totalmente lleno de la fe y de la esperanza de Dios. Dios quiere libertar tu mente ahora de pensamientos, de derrota, de negatividad, que se lo lleve el diablo a su mismo infierno. Pero aquí que reine la palabra y la esperanza de vida eterna. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor, dice la Biblia. Aleluya. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Si alguien hoy desea aceptar a Cristo en su corazón como su único Dios y Salvador de su vida, y si algún creyente se encontraba de quebranto en quebranto y hoy decide acercarse bajo la sombra de las alas de Dios, aún si sos creyente, repetí esta oración conmigo que dice así: Señor Jesús, después de escuchar tu palabra, comprendo que en el momento del quebranto, en el momento de la prueba, y de la dificultad, tú me llamas a tu presencia. Quiero ir, Señor, a tu presencia. Aceptarte como mi único Dios y Salvador de mi vida. Pedirte que perdones todos mis errores. Perdóname, Señor, por hablar cosas que no convienen, por darle lugar a la derrota, a la depresión, al desánimo. Y quiero hoy, Señor, confesar tu palabra, estar bajo la sombra de tus alas, hasta que pasen los quebrantos, ser fortalecido en el hombre interior, ser revestido de toda tu armadura, para que puedas soportar el día malo, y vencer al mismo diablo. Señor, te doy gracias, porque mi nombre está anotado en los cielos para vida eterna, porque tu Hijo murió por mí en la cruz, no para que sea un derrotado, no para que viva en amargura, sino para que tenga vida y vida en abundancia. Te doy gracias
En el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Y Santo. confieso, Señor, Y confieso, Señor, que todo va a andar bien. que todo va a andar bien. Gracias. Gracias. Amén. 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 Y amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.